Romanos capítulo 8, verso 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La semana pasada que estuvimos estudiando los versos anteriores del capítulo 8, en el verso 5 al 8, estuvimos mirando cómo el apóstol Pablo presenta en estos versículos a dos tipos de personas y que él los menciona así de esta manera: los que andan en la carne y los que andan conforme al Espíritu. Y decíamos que literalmente lo que el apóstol está hablando es que está presentando a cristianos genuinos y a personas que no son cristianas, a personas que ya han rendido sus vidas a Jesucristo y personas que aún no han rendido sus vidas a Jesucristo. Y brevemente recordando, hablábamos lo que el apóstol Pablo explica en estos versículos acerca de aquellos que andan en la carne. Y decíamos que no necesariamente son personas que andan en pecados escandalosos en gran manera, que aunque puede ser así, sino que son personas que andan en una vida natural, poniendo su mirada en las cosas de este mundo, poniendo su atención, sus deseos, sus anhelos en las cosas de este mundo. Que pueden desear muchas cosas en sus corazones, pero lo único que no desean es tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y por el otro lado, los que andan en el Espíritu, el apóstol Pablo nos describe aquí que son aquellos que son gobernados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, que llevan una vida dirigida, moldeada por el Espíritu Santo. Aquellos hombres y mujeres en quienes el Espíritu Santo está obrando y que se puede mirar externamente la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y en el versículo 8, donde terminamos la semana pasada, y que dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero inmediatamente después, en el verso 9, el apóstol Pablo se dirige ahora a la iglesia. Se dirige a cristianos, a hombres y mujeres creyentes, y les dice estas palabras: mas vosotros, ustedes, iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo no está usando aquí palabras lisonjeras, no está queriendo quedar bien con la iglesia, diciéndole palabras amables, diciéndoles: iglesia, ustedes son espirituales, ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sino que el apóstol Pablo lo que está haciendo, está declarando una verdad bíblica, una verdad espiritual. Si nosotros entendemos lo que es la iglesia, y lo hemos hablado muchas veces, que la iglesia no son estas cuatro paredes, que ni siquiera la iglesia es un grupo de personas que se reúnen en estas cuatro paredes. Porque podemos haber de todo tipo de personas reunidas aquí, pero la iglesia, cuando la palabra de Dios menciona la iglesia, habla de hombres y mujeres redimidos con la sangre de Jesucristo. Hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo en sus corazones. Es una realidad espiritual, es una verdad bíblica la que el apóstol Pablo está declarando aquí a la iglesia. Por eso les dice con toda autoridad y con toda confianza: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, iglesia, ustedes ya no son aquellos que ponen su mirada en las cosas de este mundo, que no se enfocan, que sus deseos, sus anhelos no están enfocados en las cosas de este mundo, que ya no viven una vida egocéntrica, pensando únicamente en sus propios deseos, en sus propios anhelos, pensando en sus propias metas, sino que ahora han puesto la mirada en el Señor. Decíamos la semana pasada que un genuino creyente es aquel que se ha negado a sí mismo,
aquel que se ha despojado, que ha dejado de pensar en sí mismo, que se ha dicho no a sí mismo para decirle al Señor que sí. Entonces el apóstol Pablo, ¿a quién se dirige? En este pasaje se dirige a la iglesia. Nosotros creemos en una enseñanza muy importante de la Escritura, de la palabra de Dios. Nosotros creemos en la Trinidad de Dios. Algunos grupos cristianos no creen en la Trinidad de Dios. Es algo realmente difícil de comprender, aún para nosotros que creemos en esa doctrina, en esa enseñanza. Y que de hecho semanas atrás, al estar estudiando en el estudio que estamos llevando a cabo, cuando llegamos a ese punto de la doctrina de la Trinidad, pues nos damos cuenta que es una doctrina muy profunda, difícil de comprender, mas sin embargo la podemos mirar a lo largo de toda la Escritura. Y una parte donde nosotros la miramos es precisamente aquí, en este capítulo 8 de Romanos. Nosotros creemos que hay un solo Dios, manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que específicamente lo que estamos mirando aquí es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no es una fuerza, hermanos, impersonal. Creemos firmemente que el Espíritu Santo es una persona. Y cuando nosotros hablamos que el Espíritu de Dios mora en nosotros hablamos que la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, mora en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, yo le quiero repetir, esto muy importante en esta mañana, que el apóstol Pablo está hablando de una realidad. Pero una realidad, ¿para quién? Para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Hombres y mujeres redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 13. El Espíritu Santo es un don, es un regalo de Dios, es una bendición que viene a nosotros juntamente con el regalo de la salvación. Cuando nosotros recibimos el regalo de la salvación, automáticamente nosotros también recibimos el don del Espíritu Santo. Nosotros creemos, conforme a lo que dice la palabra de Dios, que en el momento en que nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y confesamos nuestros pecados y creemos en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Habiendo oído la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que para poder nosotros llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo y poderle conocer como nuestro Salvador, primeramente nosotros tenemos que escuchar la palabra de verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí, hermanos, en donde comienza a obrar el Espíritu Santo. Es ahí donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios, para poderla aplicar a nuestras vidas, entonces nosotros podernos rendir al Señor Jesucristo. El momento que nosotros creímos, hermanos, en el Señor Jesucristo como Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto de sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Significa que el Señor nos da la garantía, nos da la seguridad y nos da la certeza de que un día nosotros vamos a estar en su presencia. Que el momento que nosotros creímos en Él, y que van a pasar mucho tiempo y vamos a atravesar por una vida cristiana difícil, de retos, de pruebas, de luchas, de aflicciones, que vamos a pasar por momentos donde tal vez al más de alguno, como ha sucedido con un servidor, tal vez llega el pensamiento de querernos hacer a un lado del camino o volver atrás. Pero el ser sellados con el Espíritu Santo es el sello de la garantía. Y lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, cuando dice: estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo.
Podemos tener esa confianza, pero tenemos nosotros que tener la certeza de que el Espíritu Santo está en nuestros corazones y está en nuestras vidas, y que es lo que vamos a mirar ahorita en unos momentos más. En Hechos capítulo 2, versos 38 y 39, esta es la primera predicación de la iglesia primitiva, la iglesia naciente. Después de que en el día del Pentecostés, dice en Hechos 2, que descendió el Espíritu Santo y llenó a todos los que estaban ahí con su presencia. Entonces el apóstol Pedro predicó una palabra muy, muy poderosa, muy tremenda. Y en el verso 38, terminando la predicación, vamos a leer desde el 37. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces aquellos hombres escucharon la palabra de Dios, ¿verdad? Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese las palabras que escucharon estas personas. En el verso 36, continúa el apóstol Pedro y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, y fíjese las palabras que utiliza, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces podemos mirar ahora sí las palabras, ¿no?, del verso 37 que acabamos de leer ahorita. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Fueron palabras difíciles. El apóstol Pedro les estaba diciendo directamente: ustedes crucificaron al Señor. Ustedes le mataron, ustedes le entregaron crucificándole en la cruz. Entonces el Espíritu Santo, seguramente, hermanos, por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos asegurar esto, que llegó y puso una convicción de pecado en aquellos hombres, y recibieron la palabra de Dios para sus vidas, como de quienes el apóstol Pedro y la palabra de Dios se estaba refiriendo. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, hermanos, en este tiempo que vivimos, para empezar nosotros tenemos que describir qué es el Evangelio. Porque la palabra Evangelio, pues todos nosotros la escuchamos, ¿no? Hasta decimos, nos describimos a nosotros mismos como cristianos evangélicos. Pero ¿qué significa el Evangelio y cuál es el mensaje principal del Evangelio? Pues si pudiéramos resumirlo en estas palabras que dice el apóstol Pedro, referirse a Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Estos hombres, literalmente, cuando estaba Jesús a un lado de Barrabás, y que iban a dejar libre a alguno de los dos, dice que la muchedumbre decía: suelta a Barrabás y a Jesús crucifícale, crucifícale. Y tal vez nosotros, cuando miramos algunas películas que tratan de ello, nosotros seguramente decimos: si nosotros estuviéramos ahí, nosotros no hubiéramos hecho lo posible para que no le hicieran daño. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice que el texto de Isaías 53 que leía Fabiola, Él fue crucificado por nuestros pecados. Entonces nosotros podemos decir con toda seguridad que nuestros pecados fueron la causa de que Jesús fuera a la cruz del Calvario. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros el perdón de nuestros pecados. Pero lo primero que nosotros debemos reconocer es precisamente que somos pecadores, y que tenemos que expresar como estos hombres cuando escuchamos la palabra de Dios que nos confronta con nuestros pecados: varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces estos hombres recibieron al Señor Jesucristo e inmediatamente también recibieron el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa del Señor Jesucristo. Cuando menciona aquí el apóstol Pedro en el verso 39, cuando dice: porque para vosotros, para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y esta palabra llamar se está refiriendo específicamente a un llamado a la salvación. La promesa del Espíritu Santo es para todos aquellos los que el Señor llame un día a la salvación. Una promesa de Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. El Señor Jesús está en lo que conocemos nosotros como la última cena. En la misma noche que Él fue apresado, despidiéndose de sus discípulos. Literalmente Él se está despidiendo. Esa misma noche iba a ser apresado y al otro día iba a ser juzgado y crucificado y muerto. Entonces Él les dice estas palabras, entre otras, a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es la promesa del Señor Jesucristo. Yo me voy a ir, dice el Señor, pero les voy a enviar otro Consolador. La palabra Consolador literalmente es un ayudador, alguien que ayuda, alguien que está al lado de otra persona para ayudarlo. Es la promesa del Espíritu Santo para cada creyente, para cada hombre, para cada mujer que recibe la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 16 de aquí mismo de Juan, en el verso 7 al 9, dice el Señor Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el ayudador, aquel que está con ustedes para acompañarlos, para ayudarlos, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra, podemos decir, inicial o principal del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos recordarnos un tiempo atrás, cuando nosotros considerábamos nuestra vida, pero siempre nosotros nos justificábamos, ¿verdad? Cuando nos hablaban de la palabra de Dios o cuando nos mencionaban que teníamos que ponernos a cuentas con Dios, pues simple y sencillamente para nosotros era un proceso muy difícil el reconocer que somos pecadores. Y le repito una vez más, a veces pensamos en pecados específicos, ¿verdad? Estás cometiendo este tipo de pecados, estas cuestiones inmorales, o estás haciendo estas situaciones que Dios condena. Y definitivamente alguien que vive en el pecado, en la carne, definitivamente a veces desemboca en hechos extremos en ocasiones. Pero lo que menciona aquí el Señor Jesucristo en el verso 9, cuando dice de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, en realidad, el pecado principal y mayor de todos nosotros cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, y el pecado principal y mayor en el que está todas las personas que no han rendido sus vidas a Jesús, es precisamente que no creen en Jesús. Y otra vez podemos sacar a relucir esa cuestión, ¿verdad?, de que mucha gente afirma creer en Jesús, pero yo creo en Jesús. Entonces yo no caigo en esa categoría porque yo creo en Jesús. Yo creo que vino a este mundo y que fue a la cruz del Calvario a morir por los pecados del mundo. Pero recordemos lo que Santiago dice en su carta, que también los demonios creen y tiemblan. Porque es muy diferente creer con el entendimiento, creer con el intelecto, el asentir positivamente en los hechos,
que nos narran las Escrituras, y otra muy diferente en confiar en el Señor Jesús, en confiar en su palabra, con lo que nos dice a nosotros, y lo principal, que somos pecadores y que no tenemos otra manera de librarnos de la condena que trae el pecado, sino solamente poniendo nuestra confianza y nuestra fe en Él. Entonces el ministerio del Espíritu Santo, como lo menciona aquí el Señor Jesucristo en el verso 8, cuando dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién fue el que nos convenció a nosotros? Una convicción muy fuerte de que no estamos caminando bien. Una convicción muy fuerte de que realmente le estamos dando la espalda a Dios. Una convicción muy fuerte al pensar con honestidad y con sinceridad que mi creencia externa no me alcanza para estar en paz con Dios. ¿Quién nos convenció en un momento dado de nosotros rendirnos, de derrumbar todas las defensas que nosotros teníamos, todas nuestras excusas, todos nuestros pretextos, y rendirnos literalmente al Señor Jesucristo, levantar nuestras manos y decirle, Señor, aquí estoy, no pongo ninguna defensa más, soy pecador? Por eso el Sermón del Monte en el capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres a los que se refiere el Señor Jesús? No son pobres que andan batallando económicamente como algunos de nosotros, ¿no? Pero que de alguna manera podemos salir adelante. La palabra que usa aquí para pobres es el más pobre de los pobres. Aquel que está en una condición de miseria, en una condición extrema en la pobreza. Pero el Señor Jesús recalca a los pobres en espíritu. ¿Cómo es que un ser humano puede llegar así delante del Señor sin ninguna defensa? Porque por naturaleza nosotros nos defendemos y ponemos nosotros por delante algunas de las cosas que nosotros consideramos que son nuestras fortalezas. Pero es el Espíritu de Dios, hermanos, el que nos convence por medio de la enseñanza del Evangelio. Al escuchar la palabra de Dios, y si Dios tiene misericordia de nosotros, porque es algo para lo que nos estamos dirigiendo en el capítulo 9 de Romanos, cuando cita el apóstol Pablo en el Antiguo Testamento, cuando el Señor dice, porque yo tengo misericordia de quien tengo misericordia. Amén. No es del que corre ni del que quiere, sino de que yo tengo misericordia. Entonces, ¿en qué condición, en qué situación estamos nosotros como seres humanos? Estamos nosotros a expensas de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso cuando nosotros tenemos los elementos bíblicos que la palabra de Dios nos menciona, tenemos la enseñanza del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios expuesta. Entonces nosotros, habiendo entendido que no tenemos otra manera de poder llegar a los pies de Jesús y ser perdonados nuestros pecados, entonces nosotros clamamos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para que podamos comprender la palabra de Dios. Estamos nosotros a merced de la gracia y de la misericordia de Dios, de que nos convenza a nosotros, convencidos plenamente de pecado. Por eso nosotros muchas veces nos frustramos, ¿no es cierto? Con personas a las que conocemos, familiares nuestros, nuestros hijos, tu esposo, tu esposa, que insistimos, ¿verdad? Les hablamos la palabra de Dios, nos frustramos, no miramos nada, queremos hacer y deshacer, hacemos bien nosotros en predicarles el Evangelio y orar para que Dios los salve, porque es Él el que hace la obra. No somos nosotros, hermanos.
ni es la persona misma la que hace algo por ella misma, es Dios, por medio de su Santo Espíritu, el que convence, de tal manera que llegamos rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ser cristiano, ¿qué es, hermanos? Implica que el Espíritu Santo está en nosotros, desde el momento que nosotros creímos. Implica que el Espíritu Santo nos controla, nos dirige. Implica que el Espíritu Santo ha puesto nuevos anhelos, nuevos deseos, nuevos afectos en nuestros corazones. No es iba a decir cualquier cosa, pero no es cualquier persona la que está en nosotros, es la persona misma del Espíritu Santo, y por lo tanto se tiene que manifestar una evidencia de que Él está aquí. No estamos hablando de una fuerza, no estamos hablando de una doctrina sin un fundamento espiritual. Estamos hablando de Dios mismo, y que es algo maravilloso que escapa a nuestro entendimiento el poderlo comprender. Por eso les mencionaba hace unos momentos aquí en estos versículos donde habla primeramente del Espíritu de Dios que mora en vosotros, en el verso 9, pero después habla del Espíritu de Cristo, porque es la Trinidad de Dios, y Dios mismo habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. El apóstol Pablo, para tratar de presentar a la iglesia la gran bendición y el tamaño de la envergadura de lo que ha pasado con ellos, en el verso 11 les dice estas palabras: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Al hacer esta mención, el apóstol Pablo dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, se está refiriendo a la persona gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo, y está mencionando la mayor obra milagrosa de la que el mundo ha sido testigo. No fue el abrir el mar rojo para que los egipcios pasaran por ahí. Ni siquiera fue la resurrección de ciertos muertos que el Señor resucitó. Otras personas obraron milagros maravillosos para resucitar a personas. Fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la mayor obra milagrosa, maravillosa, portentosa que ha realizado el Espíritu Santo en este mundo. Pues ese Espíritu Santo, capaz de realizar cualquier obra, sin límites, con un poder ilimitado, con un poder el que nosotros le podemos atribuir el carácter de Dios, omnipotente, todopoderoso, verdaderamente nosotros podemos decir que ese poder, esa persona, está en nosotros. Entonces, si yo me identifico como un creyente, como un cristiano, como parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, entonces yo me estoy identificando como alguien que una vez escuchó el Evangelio y que el Espíritu Santo me convenció, caí rendido a los pies de Él, y que en ese momento Dios puso su Espíritu en mí. Entonces, al entender que es algo maravilloso y algo portentoso, algo se tiene que manifestar en mi vida. Externamente tenemos nosotros que manifestar lo que la palabra de Dios llama fruto, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Romanos capítulo 6, verso 22, leemos desde el 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto
la santificación. Y como fin, la vida eterna. Todos nosotros nos queremos ir al cielo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no se quiere ir al cielo, hermanos? Decía un predicador, si tú sales a la calle y empiezas a evangelizar y le preguntas a las personas que si se quieren ir con Dios, obviamente se van a querer ir con Dios. Mucha gente de hecho hacen profesiones de fe porque no se quieren ir al infierno, no se quieren perder, se quieren ir al cielo. Y que es una gran bendición que Dios nos otorga el día que nosotros estemos allá. Pero antes de eso, ¿cuál es la vida de un creyente? ¿Cuál es el fruto genuino? ¿Cuál es el fruto de un genuino creyente? Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es una obra de santificación. ¿Qué significa la santificación? La santificación significa la purificación de nuestras vidas, de la maldad, de la iniquidad. Yo no sé a los cuántos años veniste a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestra mente está llena de tanta información mala, negativa, sucia, tantos pensamientos, hábitos que agarramos durante nuestro caminar por este mundo. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una obra de santificación progresiva, de tal manera que cada vez que pasemos más tiempo en este mundo, se tiene que mirar que algo está sucediendo en nuestras vidas. Y la semana pasada hablábamos de hechos prácticos, cuando leíamos Efesios capítulo 4 en adelante, cuando hablan de la nueva vida en Cristo. Son hechos prácticos, externos, que se notan de una manera externa. Quítese de vosotros toda gritería, maledicencia, toda palabra corrompida, apártese de vosotros. El que robaba, no robe más. La palabra nos instruye a amar a nuestras esposas, a tratarlas como el vaso más frágil. Instruye a las esposas a someterse, ¿verdad?, a sus maridos en el buen sentido de la palabra, que ha adquirido esta palabra un sentido negativo en nuestros tiempos. A los hijos les pide que honren a sus padres, a los padres, que no hagan enojar a sus hijos. La santificación es la vida práctica del creyente, la manifestación externa de que algo maravilloso, poderoso, grande ha sucedido en nuestras vidas. Y que cada vez se manifiesta de una manera más visible y más poderosa en nosotros. A veces nosotros pensamos que la santificación tiene que ver únicamente con nuestra manera externa de presentarnos delante de la gente. Pero los que se van al otro extremo del liberalismo en cuanto a la manera de vestir, pues presentan este argumento, es que es el corazón, hermano. ¿Por qué te fijas en las cosas externas? Tú no sabes lo que hay en mi corazón. Pero lo que hay en el corazón se manifiesta en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15? Sean santos porque yo soy santo. Sed pues santos en toda vuestra manera de vivir. En Juan capítulo 3, versículo 8, el Señor Jesucristo está platicando con este hombre Nicodemo. Si conocemos ese texto, nos es familiar a todos, donde el Señor Jesús habla con este hombre que tenía inquietud para saber la respuesta a cómo heredar la vida eterna. El Señor Jesús básicamente le dice que le era necesario nacer de nuevo. Pero en el verso 8, en ese punto de la conversación, el Señor Jesús le dice estas palabras: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere. Hace días atrás hubo una ventisca. Será muy difícil para nosotros poder determinar de qué dirección el viento viene y a dónde va.
porque no lo miramos. No podemos mirar el viento, mas sin embargo podemos mirar las huellas que deja su paso. A otro día en la mañana que nos levantamos y miramos hojas tiradas, miramos la evidencia de que un viento fuerte pasó por ahí. Inmediatamente nosotros lo sabemos aún cuando no miramos el viento. Pues es lo mismo con nosotros. El Espíritu Santo no lo podemos ver. La obra que Dios hace en nuestros corazones no la podemos mirar. Si alguien viene conmigo y me dice, he recibido al Señor Jesús en mi corazón, pues lo único que tengo son tus palabras y pues te doy el beneficio de la duda, ¿verdad? Pero déjame ver un tiempo después, a ver qué evidencias miro de que lo que me estás diciendo es verdad. No solamente en la práctica externa, hermanos, porque lo primero que sucede es algo muy profundo, muy íntimo. El Espíritu de Dios tratando en nuestros corazones. En un principio sí, invisible, sin que nadie lo pueda ver externamente. Pero Dios tratando en los asuntos más íntimos de nuestro corazón, cambiando los afectos y los anhelos que antes teníamos y que la carne tendía hacia allá. Y la descripción que hacía el apóstol Pablo de los que andan conforme a la carne, enfocados, que ponen su mira en las cosas de la carne porque las desean, porque aquí en este mundo están sus anhelos, sus deseos, aquí están sus metas, aquí está lo que los mantiene vivos, los que los mueve. Si algunas de las cosas en las que han puesto su mayor esperanza se deshacen, pues se deshace su esperanza y están perdidos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, verdaderamente estamos seguros. Entonces Dios cambia nuestro anhelo y nuestro deseo. Lo que antes nosotros deseábamos, ahora y lo que no deseábamos. Porque les decía en un principio, deseamos todo cuando estamos en la carne, menos entregar nuestras vidas al Señor. Honestamente, hermanos, había una repulsa. Te invito a la iglesia el domingo. Para la próxima está bien. Es muy aburrido, es muy tedioso. No lo deseo, no lo quiero. Pues es Dios obrando en lo más íntimo de nuestro corazón, produciendo por medio de su Espíritu Santo, cambiando el afecto y ahora nosotros deseando verdaderamente las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mira en las cosas de arriba y no las pongan en las cosas de la tierra. ¿Cómo sucede eso, hermanos? Humanamente, de manera natural, eso no es posible. No podemos. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones cambiando nuestros deseos y nuestros anhelos de tal manera que, como el salmista David, nosotros podemos decir, es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de Él. Encontramos placer, encontramos deleite en pasar un tiempo estudiando, escudriñando la palabra de Dios, un tiempo de oración. No negamos, hermanos, de que como cristianos, y que ahorita vamos a tratar ese punto también, aunque tenemos el anhelo y el deseo, pues luchamos, ¿verdad?, para pasar un tiempo con el Señor en oración, en lectura de la palabra de Dios, pero ya hay un deseo ahí que ha puesto el Señor y que nos ayuda a nosotros a sobreponernos y a poner por nuestra mirada en las cosas de arriba antes que en las cosas de este mundo. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿por qué batallamos? Porque ser cristiano, hermano, ser creyente no significa que
que no tenemos ningún tipo de obstáculo, de algo que nos estorbe para nosotros seguir creciendo como cristianos, como creyentes. Sabemos que hay una lucha a nosotros, y aquí lo menciona el apóstol Pablo. Aunque Cristo está en nosotros, que esa es una realidad espiritual, bíblica, una realidad que el apóstol Pablo nos muestra aquí en la palabra, en esta carta. También hay una realidad, que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Dios empezó una obra maravillosa en nosotros, pero Dios está trabajando en nosotros en lo que la palabra de Dios menciona como el hombre interior. Hace algunos años que entregué mi vida al Señor Jesucristo y obviamente ya no soy la misma persona. Físicamente hablando, externamente hablando, no soy la misma persona. Empiezan a salir las canas, ¿verdad? Los dolores, los achaques, las punzadas, ¿no? Desde el momento que nosotros nacimos en este mundo, podemos decir literalmente, cuando nosotros nacimos en este mundo, comenzamos nosotros también a morir. 14, 15, 16 años en todo el esplendor de la vida, 19, 20, 21, 30, 35, 40, 50. Nos enfermamos y morimos. ¿Por causa de qué? Del pecado. La desobediencia y nuestros propios pecados nos han condenado a este cuerpo a la corrupción y a la muerte. Eso es una realidad que todos nosotros vivimos y que ninguno de nosotros podemos escapar a esa verdad. Cuando no éramos creyentes, y las personas que no lo son aún, al igual que nosotros, también sus cuerpos están muertos y están corrompiéndose y están envejeciendo, y un día van a morir. Pero no solamente su cuerpo, sino su alma y su espíritu está languideciendo y está muriendo. De hecho, la palabra de Dios menciona que están muertos espiritualmente. Y aunque nosotros no podemos detener la corrupción, las consecuencias del pecado en nuestro cuerpo, podemos estar seguros que nuestro espíritu se está fortaleciendo cada día, que nuestro hombre interior se está fortaleciendo, está creciendo, cada vez está más fuerte, más confiado en Dios. Mientras más se aproxima el día de la muerte, más nosotros estamos confiados y seguros de que en lo que hemos creído nosotros, lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho, es verdad. Si así no fuera, dijo el Señor Jesús ahí en Juan, cuando le dicen, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Comenzamos a fortalecernos en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios, porque el Espíritu que está en nosotros, el hombre interior, está creciendo, nuestro cuerpo está languideciendo. A veces nos miramos hasta más chaparritos, ¿verdad? Nos encogemos. Pero eso es inevitable, pero la obra que Dios está haciendo en nosotros sigue su curso sin que nadie la pueda detener. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Nuestro cuerpo que está muerto se va desgastando hasta que un día va a morir y se va a convertir en polvo. Pero la obra que Dios ha comenzado en nosotros se está fortaleciendo cada día más. Dios comenzó una obra en nosotros
Y tal vez sea un poco difícil de comprender, pero en este momento nosotros podemos decir que la obra de Dios no está completa todavía. Ha redimido nuestra alma, nuestro ser interior, pero nuestra carne sigue en la misma condición en la que nos encontró. Sin embargo, nosotros, al fortalecernos continuamente por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, de la comunión con Él, nosotros tomamos este cuerpo y lo llevamos cautivo, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, que antes nosotros entregábamos nuestros cuerpos como siervos de la maldad, pero ahora nosotros entregamos nuestros cuerpos como siervos de la justicia. Mas, sin embargo, podemos decir esto, hermanos: la obra de Dios no está completa todavía en nosotros. La palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a morir un día. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero la gran bendición para nosotros, hermanos, es una enseñanza de la cual nos habla la palabra de Dios, que nosotros vamos a ser resucitados de entre los muertos. Cuando nosotros creímos en Jesús, el Señor nos resucitó espiritualmente de entre los muertos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros, al entregarle nuestras vidas a Él, nosotros nos identificamos con Él en su muerte y podemos decir que morimos juntamente con Él, que fuimos sepultados en el bautismo y que fuimos resucitados a una novedad de vida, a una nueva vida, en un sentido espiritual. Mas, sin embargo, esta figura se va a manifestar de una manera literal un día en nuestras vidas. Terminamos con este versículo, Romanos capítulo 8, verso 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay una obra dentro de nosotros, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que nos planta la gran esperanza que menciona aquí. Dice, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Un día la obra de Dios va a estar completa totalmente. Son verdades muy maravillosas, ¿verdad? A veces difíciles de asimilar o de comprender. El pensar que un día este gozo maravilloso que Dios nos ha dado, el placer de poderle conocer como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pero tenemos que ser sinceros, hermanos, que aunque experimentamos esa gran bendición, nos sentimos incompletos muchas veces, porque sabemos que algo falta todavía. Esas remanentes, esos resabios de la lucha encarnizada en este mundo con el pecado, con la tentación, nuestro cuerpo gime dentro de nosotros, esperando el día de la redención, el día que todas esas cosas desaparezcan y que nuestro cuerpo sea redimido también, lo mismo que nuestra alma, que nuestro espíritu, y nos sea dado una naturaleza glorificada a todos nosotros.
El apóstol Pablo se dirige a la iglesia. El versículo que leímos al principio, con esto cierro: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero como son cosas tan importantes, en donde no debe de caber la más mínima posibilidad de error, por la importancia que esto tiene para nuestras almas, nuestro futuro, no solamente como creyentes en este mundo, sino nuestro futuro eterno. El apóstol Pablo menciona estas palabras: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Simplemente el apóstol Pablo está afirmando lo que dice aquí. Ser creyente es tener el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas y manifestándose visiblemente en frutos de justicia en la vida de los creyentes. ¿Cómo podemos saber nosotros si el Espíritu de Cristo no está en nuestras vidas? ¿Cómo podemos llegar a una conclusión y decir: creo que el Espíritu de Dios no mora en mi vida? ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos viviendo en la naturaleza humana todavía, carnal, pecaminosa? Esto es muy sencillo, hermano. Simplemente no hay un deseo por las cosas de arriba, las cosas celestiales. Es natural, es normal que cuando nosotros llegamos a Jesús, la gran mayoría de nosotros no tenemos el hábito de leer, porque es nuestra cultura como mexicanos, no tenemos el hábito de leer. Entonces muchos creyentes los primeros meses, aún el primer año, 2 años, manifiestan la dificultad para leer porque no están acostumbrados a leer. Y eso es natural porque ha comenzado una nueva vida que nos va renovando, pero va poniendo un deseo en nosotros que nos gusta, queremos, anhelamos conocer más a Dios. Pero si sigue pasando el tiempo y ese deseo no llega por conocer más a Dios, si identificamos en la palabra de Dios, cuando escuchamos la enseñanza, cuando nosotros mismos leemos la Escritura, que hay cosas que no están bien. Porque el verso 8 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y que no agradamos a Dios en ciertas áreas de nuestra vida, pero no causa en nosotros la mayor preocupación. Hay algunas cosas que sabemos que no están bien, pero las seguimos cometiendo y seguimos viviendo de esa manera. Porque no tenemos ese poder maravilloso de Dios hablando en nuestros corazones, porque dice la palabra de Dios en Efesios que no contristéis al Espíritu Santo. Cuando nosotros fallamos, pecamos, desobedecemos, algo sucede en nosotros. Nos compungimos de corazón y decimos: Señor, perdón. Inmediatamente, no pasa mucho tiempo, cuando el Espíritu de Dios nos habla en nuestras vidas que estamos fallando en algo y que tenemos que volvernos una vez más a Dios. No necesariamente, le repito, son pecados escandalosos. Simplemente tenemos enteramente, 100% puesta nuestra mirada en las cosas de aquí. En este mundo está lo que más nosotros deseamos y los que nos mantiene vivos. Si es esa nuestra vida, entonces lo más seguro es que el Espíritu Santo no está en ti. Suena como algo muy trágico, ¿verdad? Como una acusación, como un juicio, pero no lo es. Es la palabra de Dios
señalándonos el camino. Que cada vez que escuchemos el Evangelio de salvación, nosotros clamemos a Dios y le digamos: Señor, ten misericordia de mí. Vivifícame, despiértame. Dice la Escritura: levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en sus vidas y nos muestre el camino.